Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Vamos a repasar algunas noticias de estos últimos días. Las redes sociales están saturadas de valientes y conmovedoras muestras de apoyo al pueblo ucraniano de parte de la gente que al inicio de la guerra creyó erróneamente y en masa que lo políticamente correcto iba a ser estar de parte de Rusia. ¿Qué tal, señor presidente? Hice campaña con el otro candidato, pero voté por usted. Algunas personas se están enlistando como voluntarios para ir a pelear en Ucrania. Si alguien lo está pensando, si no tiene entrenamiento militar y no conoce el idioma, va a ser un estorbo y no una ayuda. Mejor, si su intención es colaborar con la defensa de Ucrania, puede hacerlo de modo indirecto, donando dinero, organizando actividades y realmente si no sabe el idioma y no tiene ya un entrenamiento militar básico, va a ser un estorbo, no va a ayudar. Em, las noticias fuera del campo de batalla han sido más relevantes en estos días que no las noticias de las operaciones militares. Dentro de las operaciones militares, lo más relevante ha sido que la ciudad de Mariupol, creo que se dice, en la costa del Mar de Azov, está sitiada. Primero se dijo que los rusos la habían tomado, después esto se desmintió. Algunas fuentes dicen que la tomaron, pero la perdieron. El punto es que ahora está sitiada, está totalmente rodeada por mar y tierra y seguramente va a caer en los próximos días. Em, la columna que partió de Crimea, que no estaba muy claro a dónde iban esos tipos, parte fue a Mariupol, pero otra columna está avanzando hacia la costa de Odessa. Aparentemente quieren tomar Odessa por tierra y probablemente atacando al mismo tiempo por mar. El punto es que los rusos están claramente peleando dos semiguerras. Hay una guerra en el noroeste y otra guerra en el este. No tienen intención de unir esas fuerzas hasta el final. Um, Fuera del campo de batalla es donde pasó lo más interesante. Los polacos han dicho que le van a enviar aviones a Ucrania. Turquía acordó la venta de drones. Eh, Alemania el envío de otra clase de armamento. Esto es básicamente no es para esta guerra. No, no podés, un avión no podés llegar y usarlo. Esto está pensado, están en modo full guerra fría. Están pensando para un conflicto que va a durar años, va a durar décadas. Esto no es para esta guerra. Probablemente los drones sí. Probablemente los ucranianos tengan gente ya capacitada para operar los drones turcos, pero estas compras son para más adelante, no son para esta guerra. Del mismo modo, del otro bando, el anuncio de Bielorrusia de que va a permitir que Rusia instale misiles nucleares en su territorio, eso no es para esta guerra. Eso están pensando en una guerra fría que va a durar muchos años. Eh, por otra parte, Polonia y Alemania, con el pretexto de, de una eventual invasión rusa, están teniendo una especie de carrera armamentística camuflada. No, esto no es para ustedes esto, es por si nos invaden los rusos. Como hicieron en la segunda mitad del siglo pasado los franceses y los ingleses, que tenían 300 misiles nucleares cada uno sobre el Canal de la Mancha por si los invadían los rusos. Uh, Rusia queda para el otro lado, me parece. Tenemos esta carrera armamentista disimulada, escondida con la excusa de defenderse de un enemigo común. Um, las sanciones económicas ya se están viendo los efectos. El rublo cayó un 30%. Esto probablemente debido más al pánico por las sanciones económicas que no a las sanciones económicas en sí. El petróleo subió un 10%, que esto es un poco la represalia de aislar a Rusia. Esto es el precio a pagar por la guerra económica.
Es lo que en el campo de batalla se llama fuego amigo. Esto son las represalias contra la propia economía occidental de las medidas de las sanciones contra Rusia. Pero lo más interesante es el precio del oro, que subió un 5%. Not great, not terrible. Lo cual es típico de una época de crisis, pero no es lo que esperaríamos si se viniera una tercera guerra mundial. Es una crisis hasta por ahí nomás. De hecho, creo que cuando fue el inicio de la epidemia del coronavirus, el precio del oro subió más. Esto lo estoy diciendo de memoria, no recuerdo si es así exacto. Rothschild decía que cuando escuches el sonido del tambor, compra oro. Es lo más sólido, lo más seguro que existe. Por eso en todas épocas de crisis mucha gente quiere comprar oro y por eso el precio sube. O sea, la economía no está mostrando lo que esperaríamos en una guerra mundial. Lo que sí se parece venir es una... No sé si sé que ya empezó una guerra fría, pero una intensificación de la guerra fría que estábamos viendo y la transformación de Rusia en una especie de gigantesca Norcorea. Un estado que está únicamente vinculado a China, por lo tanto China lo tiene agarrado como un vasallo económico. Ese probablemente sea el desenlace de esta guerra. Otras cuestiones económicas: Alemania y Estados Unidos cortaron los acuerdos que tenían para establecer gasoductos rusos en su territorio. Ante la crítica al gobierno demócrata en Estados Unidos de por qué hizo esto, de por qué autorizó los gasoductos en primer lugar, la respuesta de Biden fue que necesitaban tener algo con lo que negociar en primer lugar. Por eso el 2020-2021, no recuerdo exacto, habían autorizado la construcción de los gasoductos rusos que ahora cortaron. O sea, quisieron usar la misma estrategia que usan para dominar a los negros. Primero darle cosas gratis y después decirle: si no haces lo que nosotros te mandemos, te cortamos las cosas gratis que te estábamos dando. El asunto es que los rusos no son negros. Ese fue el error que cometieron. Rusia se anotó la primera victoria de propaganda con las charlas de paz, aunque fueron un fracaso, pero fueron un fracaso como negociación, pero los ucranianos por primera vez dieron todavía una imagen peor que los invasores. Primero con el presidente diciendo que no le tenía ninguna fe a las charlas, que creía que no tenían ningún sentido, y después con el negociador, el ministro de Defensa de Ucrania, que llegó a las charlas de paz vestido con un uniforme de fajína, como diciendo: bueno, me ocupo de este trámite y vuelvo al frente, que es donde está lo que realmente importa. Ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad. Varias personas han comentado que si la guerra tiene algún lado bueno, es que va a representar una revalorización de la virilidad, de la masculinidad, en contra de la propaganda antihombres de los últimos años. Yo no estoy de acuerdo con esta reflexión. El militarismo es perfectamente compatible con el absoluto desprecio por las personas que se envían al frente. Y esto lo vemos en el país que tiene el ejército más grande del mundo, donde los chinos hoy tienen un proverbio que dice: el bronce de buena calidad no se usa para fabricar vainas, que quiere decir que lo que va a parar al ejército es la escoria de todas las familias de China. Todos los que no servían para una mierda van a meterlo en el ejército. Y esto lo estamos viendo en Occidente, por ejemplo, con la propuesta de enviar a los no vacunados a Ucrania. O sea, no es la visión del soldado como el héroe valiente que está defendiendo la libertad y la patria, sino en la escoria de la sociedad, los inmundos teóricos de la conspiración que mandamos al frente para que todos los inútiles puedan vivir confortablemente su vida de obediencia al Estado. Es perfectamente coherente con la lógica de los últimos años, que pone a los parásitos inútiles que viven de
de una pensión por alimentos o de un subsidio estatal por encima de la gente que se gana la vida trabajando, o que pone a los inútiles de cupo por encima de la gente que está donde está por su propio talento. Es la consecuencia lógica de esa misma lógica. Sonó mal esto. Es la consecuencia natural de esa misma forma de razonar. Por otra parte, el psicólogo Olivier Brachfield observaba que la violencia contra las mujeres que ha caracterizado a toda guerra de la que hay registros históricos sin excepción, no se debe al odio ni al deseo sexual. Su primera y principal razón es el desprecio, es la visión de las mujeres como seres de segunda, como seres inferiores, que no tienen derecho a nada, porque, dice, la guerra representa una inversión de los valores morales normales. Entonces, cito, la preeminencia entonces no la tiene el sexo que engendra, sino el sexo que mata, cierro cita. Bueno, el problema es que en el mundo de hoy ya teníamos esa moral patas para arriba. Ya estábamos viviendo en esa lógica enferma, en esa pseudo moral. Y entonces, la guerra no ha representado la contravaloración nietzscheana que representa por lo general, porque ya estábamos viviendo en un mundo con una moral patas para arriba. Por otra parte, no nos olvidemos que la guerra ha implicado siempre y en todas partes un aumento del autoritarismo estatal, un culto del Estado, un culto de la figura del líder. Lo vemos esto, por ejemplo, en la Z que le pintan los soldados ucranianos a sus blindados, en un rol análogo al que tenía la cruz que usaban los cruzados que trataban de ganar el Santo Sepulcro para la cristiandad. Cito un fragmento de La guerra de Gaston Bouteux. La guerra es el reposo de los gobiernos. Incluso cuando son democráticos, les permite imponer silencio, sumisión, obediencia pasiva y privaciones múltiples a sus ciudadanos que por las circunstancias se han convertido en sujetos. Se suspenden las elecciones y los jefes son inamovibles. La guerra también es la solución más halagadora para los gobernantes. Inmediatamente después de declarada, el más insignificante de los hombres políticos llevados al poder se convierte en una especie de pontífice sublime y aureoleado. Desde aquel momento, los combatientes mueren en su nombre. Innegablemente nos hallamos ante un fenómeno religioso. La guerra santifica a los jefes, cierro cita. Tenemos este pensamiento en blanco y negro, los buenos contra los malos. A ver, yo desprecio la ocupación rusa de Ucrania sin ningún pero, sin ningún matiz. Me parece una acción absolutamente abominable y desprecio a cada persona involucrada en ella. Ahora, no me van a hacer creer que instituciones como la Unión Europea, la Banca Internacional o el Foro Económico Mundial representan a la libertad. Que los alemanes ahora son los paladines de la democracia y que el Reino Unido desprecia el imperialismo. A ver, para que me crea eso me tendrían que hacer una lobotomía y que no me vaya a quedar un 10% del cerebro en funcionamiento. Y sin embargo tenemos esto de, bueno, hay que apoyar a los buenos en contra del malvado imperio ruso. Y este pensamiento en blanco y negro es propio de una mentalidad totalitaria y por lo tanto lleva al totalitarismo en política, lleva a toda clase de medidas ridículas. Estamos viendo el postureo moral y esto, fíjense que esto es un buen síntoma de la moral patas para arriba que comentaba. El destino natural del postureo moral generalmente es el pacifismo. De hecho, el pacifismo es postureo moral. Si a esa ideología le restamos el postureo moral, no queda nada. En esta guerra, en cambio, el postureo moral se manifestó como el apoyo a un bando.
No como soy una persona maravillosa que me opongo a la guerra. Deberían acostarse conmigo. No, no se manifestó así, sino que se manifestó como el apoyo a un bando. Tenemos ya ahí un claro indicio de una forma de pensar típicamente totalitaria. Una de las 11 pautas de la propaganda del Ministerio de la Propaganda nazi era tener una postura absolutamente unilateral en todos los asuntos. ¿De qué bando estás es secundario? Lo importante es tener, hay un bando que es totalmente bueno y el otro que es totalmente malo y no se salvan ni los gatos literalmente. De ahí tenemos las ridículas eh, campañas contra los gamers rusos, la eliminación de streamers rusos que eran abiertamente antiguerra y cosas por el estilo. Hay quien dice, me comentaban que quieren prohibir en internet a las modelos porno rusas, las quieren banear de la internet. Otra forma de este postureo moral son todavía más extrañas. El COI, el Comité Olímpico Internacional, por ejemplo, anunció que va a prohibir la participación de los atletas rusos en toda competencia que organicen adelante. Lo cual es absurdo e hipócrita por varias razones, pero la principal de las cuales es que los rusos ya estaban prohibidos, ya estaban suspendidos de las competencias del COI por otras razones desde antes de la guerra. Alguien me comentaba también que se debería prohibir la ensalada rusa. No es mala idea. El problema, ¿sabe cuál es? Que si la derecha de hoy salimos a la calle con una pancarta que diga ensalada de la libertad, se presta a confusiones, ¿no? Alguien, ustedes, sí, básicamente. No, 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 quiere decir que así es como queremos llamarla la ensalada rusa. Ah, un ex embajador americano en Rusia dijo, justificando las sanciones contra civiles rusos, incluyendo a muchos declarados opositores a la invasión a Ucrania, que no existen rusos inocentes. Cierro cita. Este tipo es un yihadista. Nació en otra parte, profesa otra religión, pero es el mismo tipo humano básico. Es la misma forma de razonar. Carbon Clausewitz decía que la distinción entre combatientes y no combatientes es la civilización. No tenemos realmente otra diferencia importante con los reducidores de cabeza que esa. Y no me agradan los yihadistas, sean de la religión que sean del país que sean. Esto es todo lo que tenía para decir. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Canada and our allies will defend democracy. We are taking these actions today to stand against authoritarianism. The people of Ukraine, like all people, must be free to determine their own future. We will continue working with our international partners to safeguard Ukraine's territorial integrity and prevent further Russian aggression.